Bueno, son las 8:08. Ya está con nosotros el ingeniero Leonidas Issa, él es presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. Consultamos primero si nos escucha bien, don Leonidas. Buenos días, le escucho perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Ya es público, ingeniero Issa, que los días 25, 26 y 27, la CONAIE realizará su convención, su asamblea para renovar las dignidades. Lo primero que quisiera que me digas, y si me equivoco, por favor, corríjame, que hasta ahora probablemente hay 4 candidatos, ¿no? Leonidas Issa, Marco Guatemal, María Andrade, Matilde Tenesaca. Ya hay, digámoslo así, inscritas algunas listas de candidatos. ¿Cómo es el procedimiento en las comunidades, en la CONAIE, para elegir sus dignidades, para aprender? Buenos días, un saludo cordial, estimado Jimmy. Gracias por la invitación y un saludo a todos nuestros hermanos, compañeros y compañeras ecuatorianos. Sí, efectivamente, el día de ayer, el Consejo Político de la CONAIE con las 3 regionales definieron la fecha del 25 al 27 de junio y que va a ser en la provincia de Tungurahua. El procedimiento de la democracia interna de la CONAIE, en este caso se proponen todos los candidatos que puedan existir, de los pueblos y nacionalidades de manera directa. En ese proceso, el que tenga mayor apoyo a cualquiera de las dignidades se va, en este caso, recogiendo, digamos, ¿no es cierto?, las ideas desde las bases y se va asumiendo dentro de un consejo de gobierno. Aquí no hemos hecho candidaturas por listas, que muchas veces se ha visto lista A, lista B o lista 1, 2, 3. No. Aquí se va con los candidatos en pleno del Congreso, el que tenga más apoyo va asumiendo, en este caso, la representación en cualquiera de las dignidades del Consejo de Gobierno. Ahora, ¿qué le va a proponer usted a los ciudadanos que están alrededor de la CONAIE para que confíen en que va a ser el director que están necesitando? Bueno, yo a partir de la experiencia que hemos tenido aquí en el movimiento indígena y el salto cualitativo que hemos dado, incluso eso nos ha permitido tener mucha fuerza en términos organizativos de lucha. Nosotros proponemos 6 temas de manera central, digamos. Una primera cuestión, ¿cuál es la estrategia para garantizar en el día a día los 21 derechos colectivos? Aquí no puede estar disgregados los derechos, por un lado fortaleciendo únicamente la justicia indígena, por otro lado fortaleciendo únicamente la educación intercultural bilingüe, por otro lado se ha dejado de ver el tema de la salud intercultural. No, aquí se tiene que pragmatizar los 21 derechos colectivos como corresponde y lo que dice en la Constitución. Para ello, ¿qué necesitamos? Necesariamente tiene que todas las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades empoderar, en este caso, el accionar de los 21 derechos colectivos. Bueno, ya para detallar en ese sentido, más bien lo que hemos propuesto es trabajar en cada pueblo, en cada nacionalidad, evidenciando cuáles son los problemas por qué no se está pragmatizando los derechos colectivos. Correcto. Ahí hay que preguntar, los titulares, perdón, con eso termino, los titulares de derechos, ¿no es cierto?, que somos las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, pero ¿qué debe hacer el Estado? ¿Qué debe hacer los consejos provinciales? ¿Qué deben hacer las alcaldías? ¿Qué deben hacer las juntas parroquiales? Capaz de que exista un marco legal, pero sobre todo se permita garantizar, en este caso, la implementación de los derechos en el territorio. No sé si de manera rápida lo digo, Sí. los otros. Los más importantes, por favor, los más importantes. Sí. El segundo debe dar una nueva cobertura en la CONAIE. Hay un montón de compañeros, en este caso hay una generación de las 2 últimas décadas sobre el fenómeno migratorio que están asentados en las grandes ciudades. Y muchas veces no hemos dado respuesta a estos colectivos. Debe la CONAIE, el Ecuadunari, debe dar un nuevo impulso para organizar, en este caso, todo el fenómeno migratorio que está en las grandes ciudades. Nuestros compañeros de manera autónoma ya han organizado, nuestros hermanos chicicleros, estibadores, comerciantes informales, pero eso tiene que tener una garantía. Además de eso, yo les invito a los jóvenes profesionales que están dentro del Estado ecuatoriano o están trabajando en sectores privados, en el sector público o privado. Hay que garantizar condiciones de organización. Hay que dar cobertura a los hermanos pescadores, indígenas pescadores que están en la costa, viven del turismo y de la pesca, que tienen otros problemas. Hay que dar cobertura también
hemos dicho en este otro eje, hay que dar una cobertura a nivel internacional. Somos parte de esos 753 pueblos y nacionalidades del continente. Hay que articular en una plataforma internacional donde 353 pueblos están en procesos de desaparición. ¿Cuáles son los problemas centrales? Minería, petróleos, expansión del monocultivo y finalmente... Perdón, sí. A propósito de lo que estamos entrando ya a lo que puede ser seguramente un factor decisivo en la elección, y es el día a día, lo que está anunciando el gobierno nacional hoy en una alianza política legítima. Las alianzas políticas son legítimas con Pachacuti, pero ha planteado, por ejemplo, la concesión de carreteras, ha planteado la venta del Banco del Pacífico, ha planteado la concesión de refinerías, la concesión de las eléctricas. Aunque son muchos temas, en términos generales, ¿cómo ve usted, si es que llega a la CONAIE, o cómo manejaría usted como presidente de la CONAIE la posición del gobierno, lo que ha dicho el gobierno, ¿no? Creo que justo quedó en modo foto. Vamos a tratar de restablecer, ojalá me haya oído la pregunta para no tener que repetirla. Por favor, sí, continuemos. Bueno, caballero, y por favor, Josué, despierte, que está sola la señorita Mayita, hecha cuatro, la pobrecita, la mujer pulpo. Tenemos hombre araña y mujer pulpo, aquí tenemos la mujer pulpo. Anda comiendo, Josué, ¿cómo te digo, Josué? ¿No? ¿Quién? Un pancito. ¿Cómo te digo? Un pancito. ¿Cómo te digo? ¿De cuánto? ¿De 15 o de 12? ¿Cuánto le cobraron 15, por el pan? 15 centavos. 15 centavos. Bueno, le subieron 3 centavos. 3 centavos, ¿no? Sí, hoy también en un sector del suburbio este el pan está a 15 centavos, pero no subió pues a 20 como se había anunciado. ¿Ya está? Está en contacto, no. Bueno, tenemos, y es que ya iba entrando a la profundidad, ¿no? Pero es importante siempre saber cómo es el manejo de un proceso de elecciones en la CONAIE. Acá no es como lo hacemos en esta parte, ¿no? En donde se presenta un listado y aparte no. Claro. Puede ser que ese día salga un nombre. Claro. A ver, don Leonidas, ¿sí me escuchó la pregunta? ¿Sí me escuchó? Ahora sí. Ahora, por favor. No me escuchó. Bueno, le decía, ¿qué va a hacer Leonidas Issa si es beneficiado con la elección y es el presidente de la CONAIE frente al anuncio, que es un anuncio que sabemos que es un proceso, que no es tan rápido, del gobierno en cuanto a concesionar probablemente carreteras, concesionar refinerías, concesionar las eléctricas, vender Banco del Pacífico, etcétera? ¿Cuál sería su posición si llega a la presidencia de la CONAIE? Sobre la política general del país, que el movimiento indígena, teniendo una agenda propia, no podemos desentendernos de la política general. Nosotros hemos sido absolutamente claros. No se puede permitir las privatizaciones. No se puede profundizar la firma del TLC sin que haya sido visto a detalle los efectos en el sector agropecuario. Yo creo que el gobierno nacional ya en el día de la posesión y lo que está haciendo en estos días está absolutamente claro a dónde va. Lo único que va a hacer es privilegiar a los grandes grupos económicos privados. No está tomando en cuenta el sector público. Por eso está pretendiendo ya en la planificación sobre las privatizaciones. Y es más, ya dijo que está viendo el Banco del Pacífico, que incluso con esos recursos reinyectar el capital al Banco de Fomento. Realmente hay que preguntar si esas políticas van a beneficiar a los sectores más populares, o es que lo único que van a garantizar es a los grandes grupos económicos. Ya dijo, ¿no es cierto?, que va a venir en este caso, ya firman, mejor dicho, el acuerdo con del Pacífico. Además de eso, la Alianza del Pacífico, del Tratado de Libre Comercio, del Fondo Monetario Internacional, retornan la base militar. Realmente vamos a volver a vivir las mismas políticas neoliberales que implementaron a partir del 95 al 2005. Todos esos temas me parece importante que debemos analizar ya como ecuatorianos, teniendo absolutamente nuestra independencia política, nuestra autonomía política, pero esos temas sí corresponden a analizar como pueblo ecuatoriano. Pero, estimado Leonidas, Pachacuti, que está, pues, yo sigo pensando que es el brazo político de la CONAIE, está en este momento en una alianza y se va a encontrar en la difícil situación de saber cómo se define, si continúa en la alianza de alguna manera apoyando estas iniciativas
o si decide dar un paso para atrás y acercarse de nuevo a su fundamento, que es la CONAIE. De ahí viene, no sé si me equivoque yo, un trabajo importante que le toque la presidencia. Volver un poco a integrar a Pachacutic a las decisiones de la CONAIE, que por lo menos en los últimos 2 años o 3 años, no sé si me equivoco, no se ha visto, ingeniero Isa. Totalmente de acuerdo. Ese es el sexto eje de trabajo que hemos dicho sobre el movimiento Pachacutic. Tiene que recuperar los principios de su origen, ser un instrumento político de las organizaciones. Por ello aquí tenemos que pensar en la reforma que se va a hacer en el tema de los estatutos, en el régimen orgánico del movimiento Pachacutic. Se debe garantizar la participación en toma de decisiones de las organizaciones, pero también de los adherentes de manera individual. En territorios, en provincias donde existe organización, tiene que haber absoluto respeto a los procesos organizativos, que en este momento hay un desvínculo organizativo en estos territorios. En cambio, lo que pasa en la costa, que no tenemos organizaciones, lógicamente hay que elevar a un debate y a nuestros militantes del movimiento Pachacutic que tengan, en este caso, el respeto también. Como respetamos las decisiones individuales de los adherentes, pero también respeten en territorios como en la Amazonía y en la Sierra principalmente, que sí existen organizaciones. Ese va a ser un trabajo no de pronto por decreto, no por imposición, sino realmente llevado a un debate y que se pueda garantizar ese respeto a las organizaciones y a los adherentes individuales. Ese es el sexto eje de trabajo. ¿Y qué le parece? Ahora, frente a la política nacional, hemos escuchado... Sí, continúe. Sí, sobre este tema del acuerdo que está teniendo el movimiento Pachacutic. Hemos escuchado aquí que vamos a garantizar la gobernabilidad de parte a parte, capaz de que no se genere discordia entre el Ejecutivo y el Legislativo. Señores asambleístas, señor presidente de la República, los únicos que van a garantizar gobernabilidad son ustedes en el momento que cumplen con las demandas del pueblo ecuatoriano. Aquí no se va a garantizar la gobernabilidad a partir de acuerdos, porque si esos acuerdos van en contra del pueblo ecuatoriano, se garantiza privatizaciones, no se piensa en la economía, en la matriz productiva del Ecuador, se garantizan únicamente, en este caso, ciertas empresas para la agroexportación, se ponen desventaja el sistema productivo nacional. Si seguimos con esta cuestión de que vamos a privatizar los sectores públicos, simplemente pero el pueblo ecuatoriano va a ponerse de pie. Aquí, para garantizar la gobernabilidad, solo va a depender de las políticas que garanticen cumplir con las demandas del pueblo ecuatoriano. Ingeniero Isa, ¿qué le parece a usted la iniciativa anunciada por Yacu Pérez, por el doctor Yacu Pérez, en el sentido de que se separe de Pachacutic, pero no necesariamente para integrarse de lleno al trabajo de la CONAIE, sino para formar otro partido político, en cuyo caso la CONAIE tendría 2 alas, 2 brazos? Bueno, lo que está claro es que los que somos integrantes de la CONAIE y que incluso por eso al compañero Jaime Vargas se ha desconocido de este momento, ¿no es cierto?, que será trasladado al Congreso, en el movimiento indígena, al menos los dirigentes visibles tienen que tener una sola postura: ser del movimiento Pachacutic y ser de la CONAIE. En ese sentido, si el doctor Yacu Pérez estaba aventurando dentro del movimiento Pachacutic, porque en el 2012 nosotros le invitamos para que sea parte del Ecuadunari y que le hemos dado en estos 9 años realmente toda la cobertura. Si no miremos, los años pasados era candidato de otros partidos políticos, en ese sentido están mintiendo que de pronto ha sido militante del movimiento Pachacutic. Como cualquier otro candidato, muchas veces han sido invitados, él ha sostenido y ha aventurado también por el movimiento Pachacutic. Pero nosotros, los que somos hijos del movimiento indígena, hijos del movimiento Pachacutic, la sostenemos. Y lo que está de cambiar, algunos compañeros saben decir, hay que lavar los trapos sucios en la casa. Sí, efectivamente, pero si los trapos sucios, ya volviendo a lavar, no se corrigen, en este caso hay que sacar los trapos sucios de la casa. En ese sentido, yo creo que muchos están yendo porque han embarrado realmente un proceso histórico del movimiento indígena únicamente en la perspectiva electoral. Hay que recordar que el movimiento indígena del Ecuador no persigue solo los objetivos electorales, sino una lucha
integral, en donde un punto también es el tema electoral. Ingeniero, muy buenos días. Le saludo a Omar Jaén. Muchas gracias por su tiempo, ingeniero. Unas 2 semanas antes de culminar su periodo, el señor Lenín Moreno fue a Estados Unidos a rendir cuentas en un congreso en Washington. Y en una entrevista dijo, bueno, ¿saben qué? Nos salimos con la nuestra con el tema de los subsidios a los combustibles. De a poquito fuimos eliminando los subsidios. Eso es como un mensaje para ustedes que fueron quizás las cabezas más visibles de las protestas de octubre. Y uno saca limpio lo que ocurrió en octubre y vemos que sí, el gobierno de Moreno se salió con la suya. Subió la gasolina, ya hay propuestas de subir los transportes. El tema de las personas que perdieron sus ojos, por ejemplo, quedó en nada. ¿Qué pasó con octubre de 2019? El levantamiento de octubre sí fue realmente un hecho histórico, pero sin embargo fue una burla para el pueblo ecuatoriano. Si efectivamente escuchamos las desatinadas respuestas que ha dado el expresidente Moreno, que incluso por eso pedir alguna decisión que vaya en beneficio del pueblo ecuatoriano era como pedir a la pared. Realmente no entendió. Lo único que hizo es una pieza clave para la continuación, en este caso de las proyecciones políticas, económicas que ha tenido el Fondo Monetario Internacional con el Ecuador. Y que en este sentido, ahora el presidente Guillermo Lasso ha decidido transitar el mismo camino. Por ello, bajo la misma perspectiva que el presidente Guillermo Lasso ha dicho, somos un Estado, una sociedad de libertades. Entonces, que ahora escuche en esta libertad de expresión que el pueblo ecuatoriano ha dicho, no podemos permitir que siga incrementando mensualmente el precio de los combustibles, ahora está en las manos del presidente Guillermo Lasso. El día de ayer nuestros compañeros de las diferentes bases ya se movilizaron en la sierra y en la costa. Ahora se están planificando nuevas acciones en todo el país. Necesitamos que escuche el presidente Lasso. Debe derogar los decretos que en este caso permiten la eliminación de los subsidios y permite el incremento al precio de los combustibles. Segunda cuestión, el presidente Guillermo Lasso ha dicho que va a garantizar y va a escuchar a todos los ecuatorianos. Escuche, en este momento, el pueblo ecuatoriano no puede seguir soportando más el tema de los créditos. Todos los días tenemos que estar ahí lidiando con que quitan el carro, quitan la casa, quitan las propiedades por parte de los bancos, de la cooperativa de crédito. Si queremos sostener una economía golpeada en este momento, necesitamos que el sistema financiero también garantice por lo menos un año. Tenemos que declarar en moratoria. Tiene que congelar para que podamos recuperar la economía y podamos seguir pagando los créditos. Ingeniero, pero en ese sentido esperamos que el presidente Lasso no sea como el presidente Moreno, oídos sordos, y que lo que está proponiendo el pueblo ecuatoriano no haya hecho caso. Ingeniero, mi último interrogante antes de darle el paso a Alondra Santiago. A ver, primero que nada, ¿usted qué opina de que Pachacutic se haya aliado con el gobierno, por lo menos para el tema de las directivas de la Asamblea? Por ejemplo, Yacu Pérez decidió separarse de Pachacutic debido a eso. Otros sectores de izquierda, sobre todo, decían que no lo veían con buenos ojos. ¿Con qué ojos ve usted este acuerdo? Y un punto, hay varios analistas que consideran que ahí subyacente en ese pacto entre gobierno y cierta dirigencia de Pachacutic también está la intención de impedir que usted sea el presidente de la CONAIE. ¿Usted qué considera con respecto a esas opiniones? Nosotros hemos sido absolutamente claros. Cualquier decisión en el tema legislativo debe ser sobre una agenda legislativa. No puede ser que lleguen a acuerdos únicamente administrativos, que eso es lo que estamos mirando, está pegado con babas prácticamente. Por eso preguntamos a los dirigentes de Pachacutic, si no hay un acuerdo con el presidente Lasso, entonces, ¿por qué se está entorpeciendo, en este caso, la presidencia de la Comisión de Régimen Económico? Si hay una decisión, hay una mayoría, si es que no hay ningún acuerdo, entonces simplemente respeten aquello. Lo que hemos visto es que hay una presión que de pronto, sobre un acuerdo generalizado, no están interviniendo en esa mesa. Por eso pedimos a los asambleístas, esta situación no va a garantizar, reitero nuevamente, no va a garantizar el tema de la gobernabilidad a partir de los acuerdos de pronto entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino
En la medida que cumplan con el pueblo ecuatoriano, se garantizará la gobernabilidad. En ese sentido, estimados asambleístas, nuestros compañeros deben escuchar, en este caso, sobre la agenda legislativa y no desperdiciar la fuerza política que ha tenido la fuerza organizativa y de los ciudadanos que han apoyado en estas elecciones. ¿Cómo está, ingeniero? Le saluda Londra Santiago. Solo tengo una preguntita referente al tema de los tratados de libre comercio que ya usted también enfatizó en esta situación. Hablemos que desde el 2013 Guillermo Lasso en sus declaraciones, 2013 siempre decía que más mundo en el Ecuador y Ecuador en el mundo. También, si no me equivoco, en febrero de 2020 le decía al presidente Lenín Moreno que necesitaba Ecuador firmar acuerdos con Canadá y con Estados Unidos. Y en el debate presidencial del 2021 dijo que se buscaría, él como candidato, se buscaría un acuerdo con Estados Unidos. Y la mayoría de la Sierra votó por Lasso. Y referente a este tema de los tratados de libre comercio, entonces, ¿cómo operarían ustedes si están en contra o en una posición contraria a esta situación? Porque estarían tal vez en contra de la voluntad popular y me refiero a que Lasso llegó y está cumpliendo con lo que dijo en campaña. Tal vez va a cumplir con esto también. Nosotros en pleno proceso electoral habíamos evidenciado estos 4 temas que en este momento el presidente de Lasso vuelve a reiterar. Nosotros por eso habíamos puesto una postura política frente a esta decisión de los candidatos y por ello el tema del nulo. Hay que entender, muchas veces los compañeros, cuando no es el efecto inmediato, los compañeros piensan que es una ilusión y por eso acabaron votando también, en este caso, por una política neoliberal, efectivamente. Pero ya en la parte real, pragmática de enfrentar, seguramente los mismos compañeros que votaron y que vamos a sentirnos afectados de manera colectiva, los mismos tendremos que salir a luchar. En este caso, ofrecer más mundo, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador es una ilusión únicamente que beneficia a los grandes grupos económicos. No está pensando en una política, no está pensando en una economía campesina devastada. Hay que preguntar, ¿cuánto de política de subsidios tiene el Ecuador para enfrentar a nivel internacional? Por lo menos ha habido una política para bajar los costos de producción y que nuestros productos efectivamente puedan ser competitivos. En absoluto, ninguna. No hay ninguna política. Por eso es una ilusión. Presidente de la República Lasso, no es el camino para garantizar la economía, la riqueza de este país, no es a través de las firmas de TLC. Miremos la situación económica de nuestros países hermanos, sobre todo los sectores campesinos, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Perú, lo que pasó en México con la firma del Tratado de Libre Comercio. Miremos la economía chilena, que era una de las economías ejemplo en Latinoamérica, en este momento, ¿cómo está? Se han vuelto dependientes, en este caso, garajes de las grandes potencias. Lo único que han hecho es economías dependientes y eso ha acabado realmente fracturando la capacidad productiva de los estados, de las sociedades. En ese sentido, seguimos nuevamente desde la libertad, como ha propuesto el presidente Guillermo Lasso, desde las propuestas que sostenemos desde las economías campesinas, no es el camino. Si tienes Norteamérica con un 20% de subsidios para todo el aparato productivo, que aquí los campesinos no tenemos ni siquiera para garantizar el sistema de riego, en esas condiciones pretende ir a un TLC. Claro, ingeniero, a lo que voy es que entonces lo que usted me comenta es que debido a la historia política del Ecuador, de que los políticos a veces y muchas veces no cumplen con sus promesas, se votó porque tal vez no iba a cumplir con el tema de los tratados, pero a lo que voy es que en este momento, bueno, hace 12 horas, Julio José Prado, que es el ministro de Producción, estuvo con la delegación de México confirmando el interés de avanzar también y cerrar un acuerdo comercial con México. O sea, se están haciendo ya estos temas y los tratados de comercio con otros países. Ya va porque va. Por eso mismo decimos, la lucha también va porque va. Por eso tenemos que decir, desde el inicio hemos dicho, no puede ir el tema del Tratado de Libre Comercio, sobre todo que genere efectos negativos en el sector productivo. Si bien es cierto, algunos sectores están cómodos, los agroexportadores, en este caso, que no pagarán impuestos ni de entrada, y asimismo los productos que vengan a nuestro país no tendrán impuestos. En ese sentido van a favorecer estos grupos, pero no están pensando en la mayoría de los productores que no hacemos comercio exterior. De pronto dicen, pero podemos exportar, pero si no hay una política ni siquiera para reducir
el costo de producción, ¿cómo vamos a entrar en una competencia desleal? Incluso para planificar aquello, debe haber garantías aquí, discutiendo una política referente a aquello. Y les quiero decir también, los compañeros acabaron votando por una política neoliberal, porque la derecha logró polarizarla, los medios de comunicación que lograron polarizarla, donde decían correísmo, anticorreísmo, y los únicos beneficiarios de esta polarización, de la bipolaridad política en el Ecuador que ha pasado, espero que en estos días los compañeros también vayan ya superando esta situación, lo único que hizo es beneficiar a la derecha. Ahí obnubiló todos estos problemas en la vida práctica que vamos a enfrentar. Por eso nosotros hemos sido absolutamente claros sobre qué políticas no se puede avanzar. Y les quiero decir al presidente Guillermo Lasso, a los asesores que están metiendo en una decisión del movimiento indígena del Ecuador, no metan la mano, respeten el debido proceso de una democracia comunitaria que aplique el movimiento indígena, que ahora hemos escuchado también que estarían metiendo la mano para incluso controlar el Congreso de la CONAIE. Eso no se va a permitir, se tiene que garantizar la autonomía, la independencia política y respetar el debido proceso en la democracia comunitaria, donde está reconocido la Constitución y el Código de la Democracia. La última consulta, ingeniero Isa, le rogaría una respuesta muy breve en homenaje al tiempo. ¿Las comunidades indígenas no están hoy arrepentidas del voto nulo? ¿No debieron a lo mejor optar, disculpe, no quiero ser peyorativo, pero un poco para poner el ejemplo, tenían que escoger entre el malo y el peor, por decirlo de alguna manera. En lugar de escoger entre el malo y el peor, según la visión de muchas comunidades, decidieron el voto nulo? ¿Cree usted que fue la decisión más acertada? Bueno, por eso decimos, el voto, cualquiera que gane, no es cheque en blanco. Y si el presidente de la República, Lasso, después de tener el apoyo de la mayoría del Ecuador, en este caso, coge como un cheque en blanco y empieza a hacer lo que tenga la gana, con privatizaciones, con firmas de tratado de libre comercio, con expansión de las minerías en nuestros territorios, lógicamente va a tener la misma respuesta. Rechazo estas políticas por las que de pronto la gente ya en el momento de hacer, digamos, las cosas, ¿no es cierto?, no vieron el efecto inmediato. Ahora van a ver ese efecto inmediato. En ese sentido, yo al menos digo, aquí para que no hayan podido decidir de manera con libertad, digamos, ¿no es cierto?, hay una campaña de la derecha, una campaña de los medios de comunicación donde lograron polarizar incluso a los que toda la vida hemos luchado sobre una pretensión política que hemos tenido durante años. Han logrado posesionar, apunte chisme, apunte afirmaciones especulativas, han logrado posesionar. Lo único que está beneficiando es a esa derecha que en este momento está en el gobierno nacional. Así que yo, más allá de que arrepientan o no arrepientan nuestras bases, lo único que nos queda es ese camino. Las propuestas públicas, presidente de la República. Segundo, si es que hay un mecanismo de diálogo, se garantiza. Pero si después de estas condiciones mínimas no escucha, lógicamente está garantizado en la Constitución nuestro derecho a la resistencia, y no vengan a confundir con la violencia, no vengan a confundir con el pandillerismo, no vengan a confundir con nada de aquello. Hay un pueblo que está diciendo una propuesta, y si es que no escucha, prácticamente también está garantizado la lucha en este país. Ingeniero Leonidas Isa, presidente del Movimiento Indígena y Campesino del Cotopaxi, que tenga usted un buen día. Gracias, Leonidas. Muchas gracias, un saludo cordial.